Bueno, buenas tardes, sean bienvenidos. Vamos a presentar a José Luis Mora García. Él es profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador del Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos de la Universidad de Málaga y de la Red Internacional de Aulas María Zambrano de Estudios Transatlánticos. Su dedicación como profesor e investigador ha estado centrada en la historia del pensamiento español e iberoamericano. Recibió el reconocimiento de la Escuela Nacional de Alto Estudio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2015 por su trayectoria en la docencia, investigación y difusión de las humanidades. Ha escrito un buen número de trabajos sobre la recepción del exilio filosófico en la España de las últimas décadas. Ha trabajado sobre la recepción del exilio filosófico en la España de las últimas décadas. Ha desempeñado diversos puestos académicos y ha participado con invitación en congresos de universidades europeas y americanas. Es patrono nato de la Fundación María Zambrano, académico correspondiente de la Academia de Historia y Arte de San Quirce, con sede en Segovia en 2007. Y tiene la misma condición en la Academia Iberoamericana de la Rábida, con sede en Huelva. El pasado 2022 coordinó con el profesor Antonio Heredia de la Universidad de Salamanca la Guía de Historia de la Filosofía Española, Granada, Tomares. En la Universidad de Málaga ha coordinado con el catedrático de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Vázquez, 3 encuentros sobre escritores de exilio que han incluido ponencias sobre Argentina, Chile y Cuba, además de las españolas. En el 2023 coordinó un curso de 12 lecciones sobre las huellas de Segovia en el exilio, que incluyó una lección impartida por la profesora María Victoria Sotomayor sobre Elena Fortún, escritora exiliada en Buenos Aires. Ha publicado un buen número de trabajos sobre la familia Zambrano y especialmente sobre María Zambrano, sobre cuya vida y pensamiento coordinó el Congreso Internacional organizado por la Fundación de la Ciudad Natal, Vélez, Málaga, en noviembre del 2024. Los 2 volúmenes previstos serán a la luz el próximo enero. Estos son los 2 más recientes. María Zambrano, primera etapa del exilio México, revista Valencia, 36 julio-diciembre 2025, Universidad de Guanajuato. Y persona y educación en Isaola Juliette González, desde las ensoñaciones de la verdad. Homenaje a María Zambrano, México, Universidad Nacional Autónoma de México 2023. Recibimos con un aplauso a José Luis Mora García. Bueno, muchísimas gracias por su presentación. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. De acuerdo. Pues muchísimas gracias desde aquí, desde Madrid. Un placer colaborar con ustedes. Solamente he estado una vez en Buenos Aires. Sí he viajado con frecuencia a México, pero tengo buenos amigos ahí en la Argentina. Y también María Zambrano, que no viajó a la Argentina, sí estuvo en Chile, como ahora les comentaré, pues publicó también algunos artículos muy importantes en la revista Sur, que había fundado Victoria Ocampo en 1931, y luego publicó un artículo muy bonito, muy interesante sobre San Juan de la Cruz. Y luego ya en los años 40 publicó algunos otros artículos, uno bien interesante, Eloísa o la presencia de la mujer.
Bueno, tengo la fortuna de tener amigos y ahora la oportunidad de conocerles a ustedes a través de la mediación de los buenos amigos de Málaga, del Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos, que editan una magnífica revista en la cual hemos dedicado dos números monográficos a exiliados y saldrá a finales de, quizá mejor a comienzos del próximo año, un tercero. Han estado dedicados a filósofos y filósofas, lógicamente, a escritores y escritoras, y este último va a estar dedicado a creadores, no escritores. Concretamente va a ir un artículo sobre Buñuel, el gran director de cine español, otro sobre Ramón Gaya, pintor muy cercano a María Zambrano, y otro a el hijo de Pitaluga, que fue médico, el hijo fue musicólogo y entre otras actividades eh, puso las bandas sonoras de algunas películas de Buñuel. Y entre los científicos, el propio padre, Pitaluga, médico, eh, la psicóloga que fue quien institucionalizó la psicología en Colombia, y después un tercer capítulo sobre los físicos que se exiliaron en México, concretamente Blas Cabrera y su hijo Nicolás Cabrera. También estuvo ahí en Buenos Aires Rey Pastor, que fue quien puso el prólogo al primer libro de quien fue director y fundador del Departamento de Filosofía aquí en la Universidad Autónoma de Madrid. Así que somos dos universidades jóvenes, casi de los mismos años, ustedes aproximadamente de comienzos de los 70, si no estoy equivocado, en el tercer mandato de Perón, la Universidad Autónoma de Madrid en los años finales del franquismo, y por tanto dos universidades con pujanza y con ganas de servir a nuestros países y de contribuir a crear una comunidad en torno a la lengua, la cultura y la filosofía. Y lo hacemos en este día dedicado a la filosofía, a recordar el papel que la filosofía viene desarrollando en la búsqueda del sentido de la vida humana y en buscar formas de organización que favorezcan la convivencia mediante la palabra y la argumentación. Nos corresponde, pues, recordar a todo este grupo privilegiado de quienes consideramos clásicos, cuya capacidad, además de ser personas de su tiempo, como todos lo somos, tuvieron la energía intelectual y seguramente también emocional de proyectar su vida y su obra más allá de las coordenadas espaciotemporales en que vivieron. Muchos de ellos no son pues contemporáneos nuestros, pero nosotros somos lectores que establecemos esa tensión entre el momento en que fue escrita una obra y el momento en que el lector la lee. Y eso es lo que le da vigor y la hace estar viva. Todos nuestros países contamos con una nómina importante de pensadores y escritores, pensadoras y escritoras. Esta es una frontera, como ustedes saben, muy débil, puesto que la profesión de filósofo, desde el punto de vista académico, es más bien reciente. Así que
Muchos de ellos fueron escritores, teólogos, juristas, periodistas, podríamos decir, en fin, cada uno de nuestros países tiene su propia tradición y se trata de ponerlas en contacto, de mostrar las deudas que tenemos unos con otros para enriquecer este saber que hoy consideramos imprescindible, como antes les decía. Entre estos clásicos nos encontramos hoy con esta pensadora española, María Zambrano, fallecida en 1991, hace pues treinta y tantos años, eh, tiempo suficiente para que eh, la tengamos ya en el templo de los clásicos, pero al mismo tiempo, desde la cercanía de haber compartido experiencias, hablando desde España, como lo estoy haciendo, un 20 de noviembre, en el cual se recuerda la muerte de Francisco Franco, dictador durante casi 40 años, ganador, vencedor de una guerra civil que obligó al exilio de muchos de estos pensadores, algunos de los cuales estuvieron ahí con ustedes y ustedes les acogieron. Al mismo tiempo, también recordamos el comienzo de la transición hacia la democracia que hoy tenemos la posibilidad de disfrutar gracias a la Constitución de 1978, no sin dificultades, no sin limitaciones, pero reconociendo el cambio sustancial tan positivo que se ha producido. María Zambrano regresó a España desde su exilio en 1984, cuando la democracia ya tenía unos años de experiencia y aún pudo disfrutarla unos años, hasta 1991, como les he dicho. Durante esos años, concretamente en 1987, se creó la fundación que lleva su nombre y que está ubicada en su pueblo natal, el pueblo de Vélez Málaga, que está a unos 30 kilómetros de la capital de la provincia, que lleva el nombre también de Málaga, ¿no? Esta fundación, para todos aquellos que no lo conozcan y deseen estudiar su obra, conserva todo el legado de la pensadora, que se va enriqueciendo permanentemente. Eh, Recientemente se han incorporado un buen número de documentos que estaban en manos de la familia de un primo suyo, que fue quien apoyó a la propia María y a su hermana Araceli durante parte del exilio, sobre todo el periodo en que vivieron en la frontera franco-suiza. Se está ahora analizando y catalogando todo este material. Y ahí están también, pues, un número muy importante de estudios. Seguramente yo creo que sobrepasan con creces el centenar las tesis doctorales que se han hecho. Como antes les decía la persona que me ha presentado, eh, el año pasado celebramos ya el séptimo Congreso Internacional dedicado a su obra y a su pensamiento, tratando de mostrar el estado de la cuestión, es decir, en qué estado se encuentra actualmente la investigación sobre esta pensadora cuya obra está siendo traducida a muchos idiomas, y yo creo que actualmente de los pensadores
filósofos, filósofas españolas, es la que tiene una dimensión más internacional, la que más estudia y además la que tiene una proyección más allá del ámbito de la filosofía académica, pues su pensamiento fue tan rico que no se abstuvo de mostrar las relaciones con, como ahora explicaré, con la poética, con la literatura en definitiva, pero también con la pintura. ¿eh? Ella señaló que la pintura era el arte que había mantenido la continuidad en la historia de España, también con la música y con la vida cotidiana, ¿no? Así que esto hace que María Zambrano sea leída por muchas personas que no pertenecen al mundo académico y eso es enormemente positivo, ¿no? Tuvo también una, una vida con muchas relaciones, con muchas personas, eso es la riqueza que trae el exilio, ¿verdad? Que tiene una parte muy negativa, pero tiene esta parte positiva. Los epistolarios de María Zambrano, ahora un poquito más adelante les citaré uno, son de una riqueza inconmensurable. Estoy leyendo ahora el que ha preparado mi compañera Elena Trapanese, compañera en el departamento, entre María Zambrano y Enrique de Rivas, y es sorprendente la riqueza, la experiencia que transmitían en sus cartas, que era una forma de tener presencia, que esto es lo que más cuesta justamente al exiliado, tener presencia. Hablamos de un pensamiento frágil porque supera el ámbito de las leyes de la lógica. Ella misma señaló que el principio de no contradicción no siempre opera en la realidad cotidiana, ¿verdad? Y cuando uno se sale de los principios de la lógica, los supera, ¿no? Cuando uno los excede, lo que no quiere decir que los contradiga, ni menos que caiga en el relativismo. Esto está alejado completamente del pensamiento de María Zambrano, que tiene un respeto profundo por la razón, pero puesto que vamos a hablar un poquito de la revisión de la razón moderna, eh, María Zambrano se dio cuenta también de los límites que la razón moderna tenía y buena parte de su empeño estuvo en dar una dimensión a la razón que incorporara otras formas de conocimiento, otras formas de creación y que no dejara la vida, que no dejara fuera la vida. Claro, cuando uno se sitúa en ese punto, su pensamiento se vuelve frágil, pero eso no quiere decir que sea un pensamiento blando, como en algunas ocasiones se ha dicho por parte de algunas orientaciones, sobre todo cercanas al positivismo, puesto que considero que el pensamiento de María Zambrano es un pensamiento radical, en la medida en que no quiere dejar nada fuera. Justamente lo que trata María Zambrano es de que la razón no sea una razón reductiva o reduccionista, que no quede reducida al ámbito puramente del pensamiento, ¿eh? Como nació la razón moderna. Ahora diré una palabrita sobre eso. Y que se involucre, que se implique radicalmente en la reflexión por la dignidad humana. Yo creo que esto lo aprendió básicamente de Unamuno, que por cierto publicó con mucha frecuencia en Argentina, que tuvo buenos amigos argentinos y publicó en el periódico La Nación. Unamuno tiene un libro titulado justamente así, La dignidad humana, ¿verdad? Y yo creo que la obra
de María Zambrano tiene como finalidad justificar y dar solidez a la reflexión sobre la dignidad humana. Y yo creo que no hay nada más radical que su justificación y su defensa. María Zambrano vivió un periodo de la vida europea muy difícil. Ella nació en 1904 en este pueblo que antes les he citado, esta ciudad, Vélez Málaga, hija de maestros muy interesantes. Su padre tiene una obra más que notable. La dediqué un tiempo a estudiarla y está publicada y ahí reprodujo eh, buena parte de los temas que trataban en en la tertulia. Es una palabra un poco banal, pero era una tertulia filosófica donde en contacto con profesores del Instituto de Segovia y también con Machado, con Moisés Sánchez Barrado, etcétera, debatían sobre la situación en que se encontraba la filosofía, ¿no? Este maestro, Blas Zambrano, de origen de la Baja Extremadura y vinculado con la provincia de Huelva, que es el oeste de la Andalucía occidental, influyó mucho en María Zambrano. No hay ocasión ahora, esto alargaría mucho mi intervención, pero si alguno de ustedes tiene interés en leer su obra, está digitalizada y le puedo mandar a Betina el enlace. Su madre, yo creo que también fue una mujer muy importante. Apenas conservamos de ella las notas preparatorias de clase para las niñas de la escuela que tuvo también en Segovia y son unas notas magníficas. Tenemos intención de publicarlas el año que viene. Algunos amigos que ya las han leído se han quedado admiradas de la calidad que tenían aquellas notas para aquellas niñas que tuvieron el privilegio de tener por maestra a Araceli Alarcón, madre de Zambrano. Así pues, nacida en Andalucía, de muy niña, pasó por Madrid una temporada en 1908-1909 y recabó en la ciudad de Segovia, que vivió un periodo muy interesante durante esos años que van de 1910 a 1920 y tantos, hasta el año 1926, en que regresaron a Madrid, y porque, pues por azares de la vida, coincidieron allí personas de un gran nivel académico, historiadores, geógrafos, filósofos, eh, poetas como el propio Antonio Machado, juristas como Bernaldo de Quirós, escritoras como la persona que les han citado, Elena Fortún, que estuvo ahí exiliada en Buenos Aires, y pues María Zambrano, que asistió a la escuela y al instituto con buena parte de estas personalidades, se formó ahí y también tuvo la oportunidad de escuchar a filósofos y pensadores y alguna pensadora también, María de Maeztu, que venían de Madrid a Segovia, apenas hay unos 100 kilómetros, y aunque entonces todavía el ferrocarril era lento, pero bueno, venían y tuvo la oportunidad de escuchar en la Universidad Popular que se fundó en 1919. Fue un centro de formación para los obreros, con una biblioteca, y con una actividad magnífica, magnífica. El año 26 marcha a Madrid y ahí
se forma, había iniciado la carrera como alumna libre, la carrera de filosofía, pero ya se marcha a Madrid toda la familia y ahí se produce un acercamiento a personas como Ortega, como luego como Gauss, que estuvo en México, eh, como otros filósofos que vivieron un periodo dorado. Aquí se conoce como la Edad de Plata de la cultura española, ¿verdad? De la creación artística, literaria y filosófica, ¿no? Algunos de ellos, el propio Ortega, como saben, estuvo ahí en Buenos Aires en tres ocasiones, en 1915, en 1926-27 y luego durante la guerra, ¿no? Bueno, pues María Zambrano se formó con estos pensadores, Besteiro también de lógica, en fin, un grupo de personalidades muy fuerte y ahí vivió el advenimiento de la República después del periodo de la dictadura de Primo de Rivera y tuvo una experiencia también enormemente interesante que fue su participación en las misiones pedagógicas, que fue un proyecto pedagógico de llevar la cultura a los pueblos, que entonces estaban muy aislados. Este contacto con la vida rural yo creo que dio a María Zambrano una conciencia social muy fuerte. Se casó poco antes de comenzar la guerra, bueno, más bien poco, sí, poco después de comenzar la guerra, más bien, que comenzó en julio del 36. Ella se casó en septiembre con Alfonso Rodríguez Aldave, que era un historiador, y marchó a Chile. Y en Chile vivió hasta eh, junio de 1937. Esos 9 meses aproximadamente fueron enormemente importantes. Y ahí publicó algunos textos que ahora les voy a citar y ahí es donde yo creo que ya empezó a diseñar su reflexión sobre la razón moderna. La guerra estaba en marcha y decidieron regresar en junio de 1937, su marido y ella. Su marido se incorporó al frente y ella marchó de Madrid a Valencia, a donde se había desplazado el gobierno de la República, y luego de ahí a Barcelona. A finales del año 30, en enero del 39, sale al exilio desde Cataluña hacia Francia por la frontera de Le Perthus. Así pues, María Zambrano vivió de niña la Primera Gran Guerra, vivió de joven la Guerra Civil y a continuación la Segunda Gran Guerra, ¿no? Y el exilio. Como les he dicho, regresó en 1984 después de haber pasado por París, por México, por Puerto Rico, por Cuba, una breve estancia en México, 11 años en Roma y luego un periodo final ahí en la frontera franco-suiza. Bueno, fue en Chile donde empezó había escrito alguna cosa de tono menor, había colaborado en alguna revista, pero empieza a reflexionar a fondo sobre la razón moderna en Chile. Y ahí publica un texto
titulado Los intelectuales en el drama de España. En mi opinión, es uno de los textos, si no el texto más lúcido y más radical que se ha escrito contra el fascismo. Les voy a leer simplemente un par de párrafos breves, pero con la invitación de que si tienen oportunidad lo lean completo, porque lo que plantea es que el idealismo se convirtió en una razón unívoca que se separó de la vida, y esto llevó a la razón a convertirse en un instrumento peligroso para la propia vida. El idealismo, la altísima idea del hombre que el europeo se formó a través del cristianismo y del Renacimiento, no le ha permitido contemplar la imagen clara del funcionar real de la vida. O sea que el instalarse en un ideal, ¿verdad?, excesivo, le hizo que se olvidara del fondo. Una repugnancia infinita le defendía de esta realidad. El hombre se evitaba a sí mismo. La adolescencia es el choque del idealismo infantil con la riqueza de la realidad. Así que la razón se habría vuelto adolescente. Se sale de ella por sucesivas experiencias que nos van haciendo tomar posesión del mundo y de los propios tesoros de nuestra individualidad. Llega el idealismo a funcionar como una barrera, como un dintel imposible de salvar. Y así vemos que toda una cultura como la española, profundamente indócil a esta máscara idealista, esto necesitaría una explicación un poquito más larga, queda apartada de la comunidad cultural europea y prosigue en el siglo XIX, el gran siglo idealista, una vida en sordina y encendida por una parte, y por otra los continuadores de la cultura española, algunos llenos de serenidad en su genio como Pérez Galdós, que por cierto colaboró con el periódico La Prensa de Buenos Aires durante unos 15 años, durante el mandato del general Roca, y hay una edición estupenda de estos artículos de Galdós que también les recomiendo, ¿eh? Pues estos autores, como Galdós, que era un novelista, no un filósofo, o Menéndez Pelayo, que era un historiador, tampoco filósofo, fueron los que trataron de superar esa escisión. Y termina Zambrano diciendo, tremenda enfermedad de la adolescencia estancada de Europa. Así que este fue el primer diagnóstico que hizo María Zambrano de por qué ella había tenido que sufrir a esas alturas la Primera Gran Guerra, por qué había vivido el ascenso del fascismo, del cual se acaba de cumplir un siglo, puesto que Mussolini sube al poder en 1923, y por qué empezaba a sufrir la guerra civil. Poco después, el año 37, escribe un artículo en el que ya, ahí en Chile, un artículo en el que ya utiliza la palabra reforma. El artículo se titula La reforma del entendimiento.
y aquí ya plantea una propuesta enormemente interesante. Es un artículo breve, luego puedo darle a Betina las referencias de dónde se pueden encontrar estos textos para que si eh, les apetece o tienen interés los puedan leer completo. Del largo pasado racionalista nos ha quedado la prueba de que la razón ha podido alcanzar resultados positivos. Así que para aquellos que han visto en Zambrano un pensamiento racionalmente débil, todo lo contrario. María Zambrano fue muy respetuosa con el papel de la razón y lo fue porque había estudiado bien la historia de la filosofía. Así que no se trata de eliminar la razón ni nada que se le parezca. De lo que se trataría es de descubrir un nuevo uso de la razón, un nuevo uso de la razón, más complejo y delicado. María Zambrano no da una puntada sin hilo, no hay una palabra que sobre, más complejo y delicado, que llevara en sí mismo su crítica constante, es decir, que este uso de la razón tendría que ir acompañado de la conciencia de la relatividad. El carácter de absoluto atribuido a la razón y atribuido al ser es lo que está, decía Zambrano, 1937, en crisis. Y la cuestión sería encontrar, aquí está la clave, no es un relativismo disolvente, en absoluto, un relativismo que no cayera en el escepticismo, un relativismo positivo. Quiere decir que la razón humana tiene que asimilarse el movimiento, el fluir mismo de la historia. Claro, cuando se produce la renovación de la filosofía en los comienzos del 17, el ser humano no tenía la conciencia de la historia que se ha adquirido después. La razón humana tiene que asimilarse el movimiento, el fluir mismo de la historia. Y aunque parezca poco realizable, adquirir una estructura dinámica en sustitución de la estructura estática que ha mantenido hasta ahora. Acercar, en suma, el entendimiento a la vida, pero a la vida humana en su total integridad, para lo cual es menester una nueva y decisiva reforma del entendimiento humano o de la razón, que ponga a la razón a la altura histórica de los tiempos y al hombre en situación de entenderse a sí mismo. No sé qué les parece esta reflexión. Me parece magnífica, ¿verdad? Me parece magnífica. Cuando regresa a España, como les he dicho, en junio del 37, publica un texto titulado La reforma del entendimiento español, donde ubicar a España en esa reforma de la razón que es tan necesaria. Y ahí es donde plantea la necesidad de superar el férreo dogmatismo español que había producido la guerra. Y ahora les diré la razón. Sobre el nihilismo de nuestra voluntad surge una dogmática cerrada. A los dogmas de la Iglesia se añaden los dogmas sobre el honor, sobre el amor y sobre el ser de la misma España. Es decir, una concepción esencialista ahistórica de España, que estaría sometida a un
origen prehistórico, anterior a la historia, que se mantendría inalterable y que en el franquismo fue el nacionalcatolicismo. Bueno, el texto es bastante largo y tengo aquí subrayadas algunas frases, no les quiero molestar demasiado. ¿Qué quiere decir Zambrano con esto que les he leído? Pues que para la reforma de, de la razón es imprescindible conocer bien la propia tradición. Y conocer la tradición no tiene nada que ver, es más bien opuesto a caer en el tradicionalismo. ¿Por qué? Porque el tradicionalismo esclerotiza, convierte la historia, dice Zambrano, son metáforas suyas, en un leño seco, en un cadáver que se esencialista y al esencializarse se convierte en la base de los totalitarismos y de los fascismos. Recuperar correctamente la tradición es lo contrario, pues, como les digo, al tradicionalismo. Si conocer la tradición es imprescindible, caer en el tradicionalismo es nefasto. Son cuestiones que tienen bastante o mucha actualidad, ¿verdad? Y lo mismo podríamos decir cuando se confunde la vigencia con la moda, ¿eh? Esto nos llevaría también a otra reflexión, pero Zambrano, siguiendo a Ortega y desarrollando su idea, habla de la necesidad de articular la continuidad con la vigencia. La continuidad es conocer la tradición, irla poniendo al día, porque la razón tiene que estar en movimiento, no puede pararse, porque el hombre es un ser histórico, es un ser que vive en la historia y que por lo tanto es heredero del pasado, vive en el presente y proyecta un futuro. Por eso la filosofía de María Zambrano es una filosofía de la esperanza, una esperanza que necesita fundamentos. En esta reflexión, María Zambrano introduce un comentario precioso en un artículo, comentario a una novela de Benito Pérez Galdós, a quien seguramente yo creo que conoció y comenzó a admirar eh, ahí en Chile, porque el embajador de España, que era Rodrigo Soriano, era un gran galdosiano, ¿verdad? Y esta virtud de María Zambrano de ser lectora de Galdós, que ha sido muy poco respetado por los filósofos, incluso ahí la expresión de Galdós el Garbancero, pues María Zambrano tuvo la sensibilidad de leer a este novelista y concretamente esta novela que sí que les invito a que la lean si no lo han hecho, porque es una novela maravillosa. La razón tiene que ser una razón misericordiosa, porque cuando se ha dislocado el orden de la realidad, no basta la justicia, necesitamos de la misericordia. Y María Zambrano escribe este artículo, comentario a esta novela, justamente en una revista titulada Hora de España, que se editaba en Barcelona en plena guerra civil. Esta novela fue adaptada al cine en México por Zacarías Gómez Urquiza y fue financiada por Manuel Alto Laguirre, un poeta de la generación del 27, que es la generación de Zambrano, ¿no? Con una diferencia. Mientras que en Zambrano lo que prima de la misericordia es el perdón,
¿verdad? En Alto Laguirre, en Zacarías Gómez Urquiza, es un alegato contra la ingratitud. Los exiliados se sienten víctimas de la ingratitud. Pero Zambrano mantiene la idea del perdón. El final de la novela termina con el perdón de la protagonista a quien la quiere expulsar de la casa a cuya vida ha contribuido a mantener. Bueno, pues llegados aquí, María Zambrano lo que se plantea es, hecho este diagnóstico y esta primera propuesta, es cómo superar una situación tan traumática y cómo superar una situación que ha producido heterodoxos. No sé si luego ustedes me pueden comentar si en Argentina hay un libro que pueda ser parecido al de Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos. Bueno, Menéndez Pelayo escribió, era un historiador del siglo XIX, lo escribió con un carácter apologético, pero a los españoles nos descubrió buena parte de lo mejor de la tradición española, que no había estado en el núcleo del poder, pues tal como acabamos de decir, el núcleo del poder se había sentado en una concepción dogmática, sino en los márgenes de la construcción del Estado. Y lo que se plantea María Zambrano es la necesidad de recuperar a los heterodoxos como eh, una medida imprescindible para la construcción de un nuevo modo de razón y de una España que no fuera dogmática, sino que fuera tolerante y fuera misericordiosa. En una carta como antes les he dicho, los epistolarios de estos exiliados y concretamente de María Zambrano son de una riqueza enorme. Hace ya bastantes años publicamos un epistolario magnífico de María Zambrano con un discípulo de su padre, Pablo de Andrés Cobos, un maestro de escuela que fue juzgado, que fue encarcelado y que fue depurado prácticamente de por vida porque no fue rehabilitado hasta prácticamente cuando se iba a jubilar, ¿no? Bueno, pues hay un epistolario de 16 años entre María Zambrano, que escribía desde fuera de España, y Pablo de Andrés Cobos, que escribía de dentro, que es un epistolario magnífico, ¿no? Bueno, pues en este epistolario, en una de las cartas, le dice María Zambrano: gran parte de mi meditación, y les he dicho antes que María Zambrano precisa mucho las palabras, sobre lo español tiene como centro, y no solo como origen, el entender a mi padre, el querer reconstruirlo desde adentro, el querer encontrar un lugar del pensamiento del alma, que es uno de los textos que primeramente escribió María Zambrano, ¿verdad? Un saber sobre el alma, un saber de religión, otra dimensión que en buena medida la razón moderna había excluido. Y la religión administrada ha quedado en manos de las organizaciones eclesiásticas. Pero en España, como ahora les diré, en el 16 hay una experiencia de recuperación de la espiritualidad en su radical genuidad como recuperación de un espacio interior ¿eh? que no quede supeditado al ritualismo, ¿verdad? Así que la religión, donde su pensamiento hubiese podido encontrar forma objetiva, que quiere decir hubiera podido contribuir a la construcción del Estado. El Estado es la organización objetiva de la convivencia, es el soporte de las leyes, el soporte de las normas, etcétera. Sé que no le ocurrió solo a él,
sé que es algo de la tradición española desde que España se constituye en Estado. El que el pensamiento de esa clase o especie de personas no haya llegado a encontrar forma adecuada en el pensamiento occidental es parejo a que en España, como vida, como sociedad, como Estado, no la haya encontrado todavía. Así que la reforma de la razón debería llevar también la reforma del Estado, porque lo que está aquí planteando Zambrano es que ha habido una disociación entre la construcción del Estado y la reflexión filosófica. En un libro escrito en los años 70, titulado Los Bienaventurados, me comentaron que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuando tomó posesión como presidente del gobierno de España, el primer libro que regaló a sus ministros fue este de los Bienaventurados, ¿eh? Y lo que señala María Zambrano en este libro es lo que les leo. Tiene la patria verdadera, así que cuando la tradición se esclerotiza, cuando se vuelve un leño seco, ¿verdad? La patria se apodera de la verdad. Es como si hubiera una verdad legitimadora que excluye a todos los demás. Lo estamos viendo ahora con el tema de la inmigración. El partido de la ultraderecha española, Vox, ayer ha planteado que deje de enseñarse la lengua árabe y el Islam en los colegios, porque siguen considerando que lo esencial de España es lo esencial de España, lo español. ¿Y qué sucede con esto? Pues que cuando la patria se apropia de la verdad, crea el exilio. Pues a todos los que no creen que esa sea la única verdad, se ven obligadas a exiliarse. Es su signo inequívoco. Y así, en cuanto nace la historia, en cuanto se da a ver mínimamente, en verdad basta con que se anuncie, crea el exilio de aquellos que por haberla visto y servido, aún mínimamente han de irse de ella. No hay opción para ellos, o no se despiertan, puesto que les fusilan, o se despiertan ya en el exilio. Y así revela igualmente esa patria verdadera, siempre incipiente, siempre al nacer, lo apócrifo de la historia. Así que cuando la razón se apropia de la verdad y cuando una parte de la nación se apropia de esa verdad, el exilio está servido. María Zambrano se consideró siempre heterodoxa y de su padre dijo lo que acaban de escuchar. ¿Qué hay que hacer, pues? Voy terminando. Esto, como ven, da para mucho. ¿Qué hay que hacer? Pues lo primero, hay que conocer bien la historia y estudiarla. Vivimos un tiempo bastante ahistórico, bastante presentista. Las nuevas tecnologías nos hacen vivir al instante. Hay muchas quejas de que no se leen los libros con detenimiento, etcétera, ¿no? Así que esta reflexión de la necesidad imperiosa de conocer bien la tradición, me parece que no solo era válida para el tiempo de Zambrano, para superar esta situación que ella misma personalmente estaba sufriendo, sino que es una lección para nosotros mismos y para nuestro tiempo. De ahí lo que les he dicho de que Zambrano
sea una de las pensadoras más leídas y más traducidas en el momento presente. Y María Zambrano, que era hija de maestros, que se había formado con el poeta Antonio Machado, que había tenido muchos contactos, eh, pues se dio cuenta de que la filosofía necesitaba de saberes que son próximos a ella, pero que han conseguido romper lo lineal y lo objetivo en el sentido de objetivo como lo fijo y lo que no se puede modificar. Una profesora de Barcelona, ya fallecida, Raquel Asun, lo dijo con estas palabras: lo lineal y lo objetivo serán destruidos por la literatura que impone modelos y referencias, que selecciona los temas y ofrece la posibilidad de un tratamiento a su altura. Y se está refiriendo ni más ni menos que al Renacimiento y al Barroco. Así que lo que les estoy diciendo llevaría ahora a una exposición sobre todo esto que voy a resumir muy rápidamente. Todos los exiliados, por lo menos los más lúcidos, cuando salen al exilio, vuelven la vista atrás y se remontan al siglo XVI español, al siglo del humanismo, a la segunda parte del XVI, que llamo Segundo Renacimiento, y a la primera parte del XVII, al primer barroco. Es en ese periodo en el que se produce la revisión de las letras, se cambia la idea que se tenía de la posición del hombre en el mundo, que era la de respetar un orden dado que se mantendría inalterable, por la de la posición del hombre como criatura de Dios, que ha sido puesto en el mundo para que contribuya a la creación del orden. Así que no es que no se considere el orden, pero el orden es una realidad creada. Por eso, la importancia de conocerse a sí mismo, la importancia de conocer a la naturaleza y la importancia de conocer la organización de la República, en el sentido de res pública. No es casual, pues, que los humanistas, ¿verdad?, reflexionaran sobre el papel de las pasiones. El primero de ellos, Luis Vives, antes que Descartes y antes que otros que vienen después. De Anima et Vita es un tratado sobre las pasiones, donde se invita a que el hombre utilice las positivas y niegue las negativas, el amor frente al odio, por ejemplo. El conocimiento de la naturaleza. Copérnico había dado la señal de que el orden no era como Aristóteles lo había dicho, sino que el orden era otro. Es el tiempo del desarrollo de la medicina, de los médicos a los que se llama físicos, son los que estudian eh, las plantas, los que desarrollan las cualidades medicinales de las plantas. ¿eh? Hay un libro precioso, El Dioscórides de Andrés Laguna, Antonio Hernández, que viaja a México y entra en contacto con las comunidades indígenas para estudiar las propiedades de las plantas, ¿verdad? Para que el hombre, conociendo la naturaleza, mejore la salud y la vida. Y ahora les voy a citar solamente el título de una pensadora que aquí en España tampoco es conocida, que tiene un libro precioso. Se llamó Oliva de Sabuco y escribió un libro 1587, cuyo título les voy a decir ahora. Y hay que organizar el mundo. El ser humano, ¿verdad?, ha sido capacitado por Dios para generar un orden,
pero tiene que conocer, tiene que estudiar, tiene que saber cómo organizar. O sea que estamos en el momento en que se toma conciencia de la pluralidad, que nos parece que es un descubrimiento que hemos hecho nosotros, el del multiculturalismo. El concepto de circunstancia viene del barroco y el hombre tiene que asentarse y tiene que saber vivir en una pluralidad de circunstancias. El oráculo manual de Gracián, del jesuita Baltasar Gracián, son 300 recomendaciones sobre 300 circunstancias en las que se puede encontrar el ser humano. Así que conocimiento de sí mismo, conocimiento de la naturaleza, conocimiento del mundo. Es el momento del nacimiento de la educación en el sentido moderno, de la educación como prescripción. Ah, y es el momento del nacimiento de una nueva forma de escritura que ha sido decisiva para la instalación del hombre en el mundo y para la revisión de la misma filosofía. ¿Cuál es? La novela. La novela moderna. En 1605, Cervantes publica El Quijote. En la Reforma del Entendimiento Español, ese artículo que María Zambrano escribe nada más venir de Chile, ¿eh? A quien se refiere es a Cervantes. ¿Por qué? Porque Cervantes mostró dos cosas. Una, la dualidad del ser humano. Frente al modelo anterior, que era el modelo del uno, el modelo creado por los griegos y mantenido básicamente durante la Edad Media, que reducía las formas de conocimiento a entendimiento y las formas plurales de realidad a ser, en la novela, que opta no por la definición, sino por la narración, lo cual hace referencia a esa dimensión histórica de que les hablaba, ¿eh? Lo que muestra es que no hay una correspondencia mecánica entre lo que pensamos y lo que está fuera de nosotros. O dicho de otra manera, que el mundo tiene su propia lógica, independiente de lo que nosotros soñamos, deseamos o pensamos. Y por consiguiente, no es que se renuncie a la unidad, sino que hay que construirla de otra manera. Ya no se puede construir como la había construido la filosofía. Y la otra experiencia es la del tiempo. El tiempo había sido concebido como como un accidente de la sustancia. Lo que se muestra ahora, gracias a los viajes, gracias al, voy a utilizar este término ahora para no complicar las cosas, el descubrimiento de América, ¿verdad? La ampliación del mundo conocido, lo que nos muestra es que el tiempo no es un accidente, sino que es parte de la sustancia. En español tenemos una palabra muy fuerte que es justamente la de nada es lo que era. El concepto de mudanza, que es un concepto mucho más fuerte que el inglés de to move. Mudanza es nada es lo que era. Bueno, pues Cervantes, que se había formado en Alcalá, en la Universidad de Alcalá, que tiene una buena formación filosófica, nace en 1547, ¿eh? Que está en la batalla de Lepanto, que trabaja con el cardenal Aquaviva, que es recaudador de impuestos, está en esa posición social entre la élite intelectual y, y el pueblo, digamos. Esta posición de los intelectuales intermedios o los intermedios excluidos ha sido clave en la historia. Aquellos que tienen conocimiento del discurso
pero tienen conocimiento también de las consecuencias que el discurso produce sobre aquellos a los que les afecta. Y Don Quijote, dicho solamente en una palabra, es una persona que se ha formado en los libros, era un hijo de algo, tenía una buena biblioteca y se creía lo que los libros decían. Y con lo que los libros decían, sale al mundo, ¿no? ¿Y qué le pasa? Lo que le pasa es que no se ha dado cuenta de que nada es lo que era. Y trata de aplicar principios que él ha aprendido en los libros a una realidad que ya no es la de los libros. Así que con la mejor voluntad lo que hace es producir contradicciones y producir conflictos. Cervantes tiene una visión no perpendicular como la tienen los filósofos, que se basan en el principio del tercero excluido, se da P o no P, sino que la novela mira en escorzo, mira en oblicuo, y al mirar en oblicuo permite ver una parte al menos de cada uno de los lados y convierte la vida en una encrucijada. Bueno, son ideas que les dejo ahí y que María Zambrano retoma y como buena lectora de Cervantes y luego del novelista más próximo a ella, Galdós, se da cuenta de la importancia que tiene la novela para la reforma de la razón. No ha habido filósofo que no se haya visto interpelado por Cervantes, desde luego los españoles, desde luego los filósofos de lengua española, que les voy a decir de los argentinos, de los mexicanos, pero los alemanes, ahí está el libro de Jacques Bertrand, Cervantes en el País de Fausto, ¿verdad? La novela está ahí en los comienzos de la modernidad y se anticipa a mostrar los errores de mantener una concepción dogmática, como antes había denunciado de la situación española, pero está anticipando también las limitaciones de la razón que van a hacer en Descartes y que van a hacer en el positivismo inglés, que son dos modelos de racionalidad reductivos, porque uno se basa solamente en el yo pienso y otro se basa exclusivamente en el material de las sensaciones del cual se realimenta la inteligencia. Todo esto necesitaría, lógicamente, mucha explicación, pero Zambrano, que era una lectora de muchas lecturas, en realidad no tuvo una posición académica estable, no tuvo que hacer oposiciones a una plaza y eso probablemente le facilitó todo este tipo de lecturas y esta visión. Así que los humanistas que revisan las pasiones, la naturaleza, el mundo, ¿verdad? Los escritores como Cervantes que revisan esto. Solamente decir los místicos, la mística, que por lo menos en España tan mal se ha explicado. Los místicos fueron una, un movimiento de recuperación de los valores espirituales más allá de la organización racional de la religión, de la formación teológica. Es decir, recuperar la religiosidad o la espiritualidad como un espacio de libertad interior. Bueno, así que eh, ahí se centra María Zambrano para plantear la necesidad de una reforma de la razón. Y justamente los materiales con los que se encuentra son o están en la propia tradición española, que es la tradición de los humanistas, la tradición de los escritores, la tradición de los médicos y la tradición de los místicos. No en vano, como les he dicho, en 1939 terminan 5 minutos. En el año 39, en la revista Sur, publica un precioso artículo sobre San Juan de la Cruz. En una carta a Zambrano,
se lo explica con las siguientes palabras, el tipo de razón que ella piensa debe desarrollarse y casi con esto termino, ¿verdad? Le dice a Pablo de Andrés Cobos, para poder precisar en qué consiste este nuevo género de saber, este nuevo uso de la razón, habría que revisar los géneros esenciales del saber desde sus orígenes en Grecia. Es decir, hay que tener un conocimiento de la historia de la filosofía. Y por otra, descubrir las raíces de la actual crisis del saber filosófico, o más exactamente, racional. Ya les he explicado la experiencia que ella vive. De su insuficiencia, esto vale para nosotros también, ¿no? Insuficiencia de la razón y agotamiento para volverse a redescubrir este otro saber donde la razón racionalista lo mantuvo confinado, es decir, la razón cartesiana, sin haber podido impedirlo, sin haber podido impedir que irradiara desde sus escondrijos en los más insospechados lugares. Es decir, que a veces lo que tenemos que hacer es fijarnos no en el núcleo o en el centro, sino en los márgenes. Igual que ella se fijó en los márgenes, porque en los márgenes es donde estaban los heterodoxos. Se hace preciso marcar que la ciencia que en las novelas de Galdós aparece, y Galdós estaba incluido en la historia de los heterodoxos, el profundo saber, el Galdós que está escribiendo para el periódico La Prensa de Buenos Aires durante 15 años y que publicó un precioso artículo ahí con ustedes en 1905 en el centenario del Quijote. Se hace preciso marcar que la ciencia que en las novelas de Galdós aparece, el profundo saber de las cosas de España que en ellas se encierra, sólo quedará, sólo quedará ampliamente reconocido y por tanto asimilado cuando ese género de saber haya alcanzado validez y nombre, es decir, objetividad plena. La clave no está en la objetividad, que no se cuestiona, sino en la plenitud de la objetividad. Será la actuación continua, continua y humilde. ¿Alguna vez nos han hablado en las clases de filosofía de que la razón debe ser humilde? Será la actuación continua y humilde de una razón que no ha comenzado por nombrarse a sí misma, por establecerse como algo canónico, de una razón o manera de conocimiento que se ha extendido humildemente por seres y cosas. Hay muchos filósofos que desprecian los seres por el ser y las cosas por lo objetivo, sin delimitarse previamente a sí propia, sin delimitarse a sí misma, ¿verdad? A lo mejor hay filosofía en la pintura, en la música, en la novela, en la poética, que ha actuado sin definirse ni separarse, mezclándose inclusive con la razón al uso, con su enemiga y dominadora razón racionalista. Pero es que una de las características de tal género de razón sería el no tomar represalias contra lo que la domina, el no tomar represalias más que en el terreno de la creación, rebasando, superando, jamás rebatiendo ni disputando. Razón, aquí razón
esencialmente antipolémica, humilde, dispersa y misericordiosa. Este es el modelo de razón con el que conocemos a María Zambrano, autora de La razón poética. Una razón esencialmente antipolémica, humilde, dispersa y misericordiosa. Termino aquí. Tenía un texto un poquito largo de una compañera de ustedes, de Gabriela Maturo, que fundó el Centro de Estudios Latinoamericanos y que es autora de un libro muy interesante titulado La razón ardiente, aportes a una teoría literaria latinoamericana. Se lo dejo ahí para otra ocasión. Y quedaría solamente un punto, pero que ya lo dejo ahí. ¿Dónde debe realizarse este desarrollo de la razón? Pues simplemente solo puede desarrollarse en una sociedad democrática. El año 1958, María Zambrano publica en Puerto Rico, bastantes años después de haberse marchado, un libro enormemente interesante titulado Persona y Democracia. La democracia es el único sistema político que permite que seamos personas, pero la democracia solo existe cuando está formada por personas. Eso exige la renovación de sí misma, el considerar que las crisis no son derrotas, puesto que la democracia es la única forma de organización política capaz de revisarse a sí misma. Cuando un sistema totalitario entra en crisis, lo que hace es aplastarnos, matarnos, provocar guerras. La democracia tiene mecanismos para revisar su propia situación. Así que por eso, decía María Zambrano, crisis no tiene por qué ser sinónimo de fracaso, sino movimiento de la vida. La democracia tiene que superar el positivismo puramente mecanicista, superar las concepciones estáticas por una concepción histórica. Veo que hay bastantes personas jóvenes, no sé si será como aquí, ¿verdad? Que se rehúye el estudio de la historia, que a mí me parece que es fundamental. Pero no como la historia a palo seco, sino en este sentido de buscar la razón de las tradiciones. La democracia debe orientarse a crear formas nuevas que mejoren la vida. Debe favorecer el cultivo del pensamiento y exige ser actualizada permanentemente. Y por consiguiente, no hay democracia sin educación. Por eso, este día dedicado a reflexionar sobre el papel de la filosofía y hacerlo en la universidad a la que ustedes pertenecen y aquí desde Madrid a la que yo pertenezco, dos universidades jóvenes nacidas por el mismo tiempo, tenemos que conseguir que las universidades sean respetadas y que contribuyan a una educación integral, que no nos reduzcan a ser institutos o academias puramente técnicas. Desde luego hay que aprender profesión, hay que conocer las técnicas, pero todo eso forma parte de la construcción de la persona y de la organización social, que es una organización democrática. Muchísimas gracias por su atención y muy buenas tardes. Gracias, José Luis. Ahora ¿nos escuchas? Sí, le escucho regular. Bueno, vamos a dar la posibilidad de hacer algún comentario o alguna pregunta con los colegas, los chicos, estudiantes. Después hacemos una síntesis para llegar a una vez. Sí.
¿Algún Perdón comentario? por haberme extendido un poco, pero era la manera de poder decirles algo con un poquito de sentido. Muchísimas gracias. Muchísimo contenido para pensar, ¿no? En tiempos de crisis. Sí, eh, ahí tienen algunas referencias de algunos textos de María Zambrano que pueden leer yo, cuando sí, puedan. te vamos a agradecer si después nos envían los datos para que encontremos usted. ¿Algún comentario, profe? Buenas tardes. Buenas tardes. Reynoso, el profesorado de filosofía. Bueno, María Zambrano ingresó en mi vida por la poesía. Yo vi como en ella esa pluralidad que reina en la poesía y esa necesidad de buscar un único sentido a través de la filosofía se retroalimentaba. Mi pregunta es esa. eh, ¿Cómo articula o cómo se beneficia o cómo se retroalimenta en Zambrano la filosofía con la poesía? Sí, muchísimas gracias. Bueno, hay quien ha visto un debilitamiento de la razón al incorporar la poesía. Desde mi punto de vista, el adjetivo potencia al sustantivo. Si se da cuenta, la- los modelos de razón del siglo XX casi todos llevan algún adjetivo. En Ortega era la razón vital, en, en Unamuno era la razón trágica, en Zambrano es la razón poética, considerando que la poética es una forma de creación que lleva al conocimiento del fondo del alma. Yo creo que su modelo fundamentalmente fue Antonio Machado, principalmente, ¿no? Y ella pertenece a una generación de poetas con los que convivió en Málaga, como Emilio Prados, Alto Laguirre, al que antes he citado, Luis Cernuda. Fue una persona muy próxima y yo creo que esta experiencia con los poetas es la que le mostró que lejos de ser dos formas de escritura diferentes, la poética como poiesis refuerza a la filosofía, siempre que la filosofía o la razón filosófica no se atrinchere en el principio de no contradicción, ¿verdad? Es decir, que aquí entran en juego figuras, metáforas, imágenes, etcétera, que a quienes restringen la filosofía a la lógica formal, pues no tendría sentido. Por ahí iría la reflexión. Muchas gracias. Si leen el Juan de Mairena de Antonio Machado, pues ahí encontrarán bastantes claves de esto que le digo. Pero Emilio Prados también fue un poeta muy interesante. Pero ¿qué les voy a decir a ustedes argentinos, ¿verdad? De escritores como Sarmiento o como Borges, sobre esto que estamos comentando, ¿no? O José Ingenieros. Padre, profesor. Mi pregunta, cuando escribe la tragedia de Antígona y la refiere a su propia vida, ¿está poniendo algo propio de cómo es la vida del migrante, del excluido de su propio país? Y esa es una forma también, creo, de cómo ella piensa su filosofía, cómo ella desarrolla su filosofía viendo esa misma situación, ¿no? De la tragedia antigua, replicándola en su vida. Bueno, me va a perdonar porque le he entendido poco. Algo pasa con el micrófono que me llega un poquito regular. Voy a subir un poquito el altavoz mío porque me parece que se refería
a la relación que hay entre el filosofar y su situación como exiliada? ¿Era esa la pregunta fundamentalmente? Exacto. Eso es lo que pregunto. Es lo que pregunto. ¿Me escuchás? Habla un poquito más fuerte. Así, 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 sí. Ahora como acabo de escuchar, así es como entiendo. Sí, decirle, Fabriz. Hola. Ah, bueno. Me quedó en la incógnita lo que quise preguntar. A ver, profesor, lo que le quería Sí, decir, si eso que ella relata en la tragedia de Antígona es propio de su vida como exiliada, cómo ella desarrolla sus pensamientos filosofar de lo que le pasó como experiencia propia. ya. Bueno, he comenzado en la primera parte diciendo que los filósofos, como todos nosotros, son personas de su tiempo, ¿verdad? Y por consiguiente, su experiencia, su ubicación en lo que llamamos así genéricamente realidad, pues marca, es la perspectiva, ya por utilizar el término de Ortega, desde la que ve la realidad. Ahora bien, ellos tienen la capacidad de no reducir a una experiencia psicológica y en el sentido personal su reflexión, de tal manera que el exilio, pues lógicamente les marcó, como acabo de señalar, desde ahí empezaron a reflexionar por qué España les expulsó, ¿no? Y, y esa experiencia es determinante, pero esta reflexión se convierte en una reflexión que adquiere sentido para todos aquellos que viven esa experiencia o para quienes no hemos sido, no somos exiliados, conozcamos esta dimensión del ser humano más allá de la experiencia concreta de la persona que la ha hecho. El exilio como patria, han señalado, el exilio como vida, ¿verdad? Eh, María Zambrano, que vuelve el año 84, como les he dicho, muere el 91, participó en un curso de verano en la Universidad Complutense de Madrid y ahí mandó un texto, puesto que ella ya no podía ir, mandó un texto titulado Amo mi exilio. Y en ese texto a lo que se refiere es a la necesidad de tener memoria. Y una cosa importante en relación con su pregunta, el exilio puede ser importante para saber que quizá hay que olvidar, pero olvidar solo se puede realizar una vez que se ha sabido. Aquí a veces la clase política o determinados políticos hablan del olvido confundiéndolo con ignorancia. María Zambrano llega a decir que el silencio, el olvido, puede ser creador, creador de una forma de relación y de organización política que supere el exilio, ¿no? Lo que no se puede confundir es memoria con desmemoria. A veces lo que nos piden es que seamos desmemoriados, es decir, que no sepamos. Una vez que sabemos, ¿verdad? Puede ser muy interesante, seguramente lo es, olvidar. Y de hecho, después de una guerra civil, la convivencia probablemente solo se puede restituir
una vez que se ha olvidado. Hemos estado dando pero olvidado una vez que se ha sabido. Hemos estado dando este año aquí en la Autónoma con la Universidad Nacional Autónoma de México un curso. De hecho llevamos 8 años, 8 años dando cursos, ¿no? Este ha sido el octavo. Y en una de las lecciones, cada día habla alguien desde España y alguien desde México. Y va mostrando en cada periodo un poco la situación de cada país. Que bueno, podríamos hacerlo también con ustedes. Traigo esto a colación porque un día lo que salió a reflexión es que en la transición española el aspecto más débil ha sido el concepto de justicia. Es decir, que se ha tratado de que se olvidaran el papel jugado por autoridades franquistas del ámbito militar, del ámbito judicial, de todos los ámbitos, ¿no? Incluso, bueno, algunos tuvieron que ver con Videla, por ejemplo, etcétera, ¿no? O sea, que olvidáramos. Y me pareció una reflexión muy interesante, es decir, porque la memoria necesita de la justicia. Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario? Buenas tardes. Consultarle o preguntarle qué recaudos podemos tomar para evitar desplazarnos del reconocimiento de las tradiciones a un tradicionalismo, un pensamiento petrificado e indolente. ¿Qué recaudos podemos tomar? Ya, pues es una buena pregunta. Teniendo la mentalidad y la concepción de que los países eh, no tienen un periodo, o sea, no se reducen a un periodo de la historia, sino que son toda su historia, ¿no? Bueno, aquí, claro, el franquismo a veces utilizó la arqueología eh, para buscar como un principio muy alejado de nosotros, del cual se tiene un conocimiento muy, muy lejano, muy débil, y por lo tanto se puede tender a esencializar. Eso hay que evitarlo por completo. En los países americanos, y esto lo hemos tratado más con los mexicanos, me perdonan esta referencia, eh, a veces se tiende a pensar que ha habido un principio originario, que han sido los pueblos indígenas, que ha habido un periodo, digamos, de usurpación y que la restauración es volver al origen. Yo considero que los países son toda la historia, lo que está más lejano, lo intermedio y lo cercano, ¿no? Y que para evitar la tentación de caer en el tradicionalismo, de pensar que ha habido un momento especialmente esencial que define lo argentino o define lo español o define lo francés, ¿eh? Es tener un sentido histórico, es decir, un sentido de lo evolutivo, de lo cambiante y por lo tanto también del futuro. Y otra cosa importante, el pasado está en el presente, pero el presente no está en el pasado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por lo compartido. Me resultaba muy interesante su aseveración sobre que el idealismo infantil, al chocar con la realidad, se muestra con una razón adolescente, generando, decía usted, una barrera que aparta de la comunidad cultural. En torno a eso le pregunto, si el asimilarse a la historia, como usted planteaba, de la razón, ¿cómo se articularía con la recuperación de esa espiritualidad? Y cuando usted hablaba de la espiritualidad como espacio de libertad interior, si podemos hablar o hacer realidad una construcción de una política enraizada en la espiritualidad. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno,
hay preguntas que hay que reflexionar, ¿verdad? Ahora le voy a responder un poquito, pero claro, la reconstrucción de la razón en el siglo XVII eh, se basó en buena medida en el modelo de orden dado y en el modelo de razón geométrica, de tal manera que la idea era crear un marco, vamos a decirlo así coloquialmente, un molde, y una vez construido ese molde de acuerdo con las reglas de la lógica o de la matemática, meter la realidad exterior a nuestra forma de pensar en ese molde, de tal manera que se produciría la unidad porque amoldamos la realidad al molde que hemos fabricado, ¿no? Lo de infantilismo es porque lo que hemos descubierto es que la realidad exterior es una realidad que se revela con B frente al ser sometida a un molde, porque la realidad no es estática, sino que es cambiante, mientras que el molde que hemos fabricado es un molde estático. No sé si esto le responde en parte a... Y la otra cosa es hace 2 años dirigí una tesis sobre la recepción de la mística española en Italia. Una chica italiana, Verónica Tartavini, muy inteligente, muy interesante. Y lo primero que le dije es que estábamos hablando de la mística española del 16. Y por lo tanto, cuando estudiamos la mística del 16 o cuando hablamos de la recuperación del espacio interior, es el modelo, ¿verdad?, que los místicos en ese momento están planteando frente a un modelo de religiosidad ritualizada, dogmática, etcétera. Y por lo tanto, ese modelo de mística pertenece al 16. Y hay que estudiarlo como una experiencia humana del 16. Y luego está la recepción. Hay un compañero mío aquí en la facultad, catedrático de teoría de la literatura, que utiliza la expresión resistencia de la obra de arte. El riesgo que tenemos es convertir en contemporáneos nuestros a todos los filósofos. Teresa de Ávila no es contemporánea nuestra, pero su experiencia merece ser conocida por nosotros. Pero su experiencia es del siglo XVI. Y hay otras formas de mística como la sufista, la germánica, por ejemplo, que son formas de mística negativas, mientras que esta es una forma de mística positiva. Así que esa tensión entre el momento histórico, el periodo histórico en el que se realiza una experiencia y el momento en que se conoce, ese doble momento es un momento de tensión. Entonces, hay varias interpretaciones, pero no cualquier interpretación es válida. Del Quijote ha servido para hacer un roto y un descosido, ¿no? Pero una novela no tiene una única lectura, pero no cualquier lectura es válida. Lo primero que hay que saber son las condiciones y las coordenadas en las cuales Cervantes escribió el Quijote. Y luego desde ahí la situación en que se encuentra el lector. No quiero, antes les he dicho que les iba a dar el título del libro de Oliva de Sabuco, esta escritora que solo escribió un libro con 28, 29 años, se ha discutido si fue ella o fue su padre. El libro que se lee muy fácilmente y es un libro espléndido que congratula con la vida, se titula La nueva filosofía de la naturaleza del hombre, nunca conocida ni alcanzada por los filósofos antiguos, que mejora la salud y la vida. Y esta chica de 28 años se permite disentir de Galeno y disentir de Hipócrates, y considera efectivamente que hay una nueva medicina. Si tienen oportunidad de encontrar por ahí, es un libro breve, es un libro de formas de diálogo
donde el primero está dedicado al conocimiento de sí mismo, el segundo al conocimiento de la naturaleza y el tercero a, a la organización de la vida pública. Y tiene unos alegatos contra la mentira, ahora que vivimos la época de los bulos, ¿verdad? Y hay tanto debate sobre esto, ¿eh? Ahí Oliva de Sabuco hace una crítica radical a la mentira y considera que si alguien miente en un juicio, debe perder el juicio y hasta la mitad de su hacienda, dice, ¿no? Bueno, Oliva de Sabuco, nueva naturaleza, perdón, nueva filosofía de la naturaleza del hombre. Es contemporánea de Santa Teresa, es contemporánea de, bueno, de otros místicos y es contemporánea de un latinista sevillano que se llamó Juan de Mal Lara, que tiene un libro que reúne 1000 refranes. Y 1000 refranes son 1000 situaciones en las cuales se puede encontrar el ser humano. Y toda la literatura sentenciosa del barroco es enormemente interesante, ¿no? Porque quiere decir que hay que aprender a vivir, que la vida es compleja, que las circunstancias, porque Ortega utilizó la expresión yo soy yo y mi circunstancia y debería haber dicho que esa expresión la aprendió de los pensadores del barroco. Bueno, muchísimas Bueno, gracias, José Luis. ¿Algo más? Hola, buenas tardes. Acá del hola. Colegio Cristo Rey. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, le escucho. Bien. Usted había respondido una pregunta hace rato y me surgió una duda sobre la ignorancia y la diferencia entre el olvido del conocimiento. ¿Y cómo se puede diferenciar entre la ignorancia y el olvido, como usted dijo? Siendo que así que las dos opciones muestran la falta de conocimiento. Y es una pregunta medio simple, pero me surgió. Ya. No, solamente puedes olvidar lo que has sabido. Técnicamente es inapropiado utilizar el término olvido para algo que no has sabido. Lo que te piden es que no sepas, que es diferente, no que olvides. Y a eso es a lo que María Zambrano llamaba desmemoria. Desmemoria es, y por lo tanto, para conocer hay que estudiar, hay que leer, ¿no? O hay que tener conocimiento, el mejor conocimiento del que seamos capaces. Y luego, ciertamente, pues una vez que se ha sabido cuáles fueron las causas de la guerra civil, cuál fue el papel de unos y el papel de otros, en el País Vasco, como saben, que hubo un fenómeno terrorista gravísimo que perturbó la convivencia, por el que murieron asesinados gente inocente. Ha habido víctimas que después se han reunido con los verdugos, una vez que sabían, ¿verdad? Y han tratado de superar esa situación y crear la convivencia, ¿no? Hay alguna película últimamente que se ha hecho, ahora no recuerdo el título, la directora se llama Mike, o la protagonista era Mike Shabel, cine de mujeres, por cierto, interesantísima, que han mostrado esta idea, esta enorme generosidad de una vez que se ha sabido quién asesinó a mi marido, me reúno con los verdugos para construir la convivencia. Eso no es olvidar. Vamos, es olvidar una vez sabido. No sé si con esto te respondo. No, sí, de más. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, despedimos al doctor Mora entonces con un aplauso. Muchísimas gracias. Un placer haber estado con ustedes y espero que tengamos alguna oportunidad de encontrarnos. Seguro, seguro, doctor. Hasta Esperamos siempre. que nos mande los datos esos de la bibliografía para poder compartirlo acá. De acuerdo. Y les ¿Sí? deseo lo mejor, a su universidad y todo el mundo, toda la comunidad iberoamericana,
que tenemos la obligación y tenemos un potencial filosófico y cultural que yo creo que nuestro mundo necesita. Así que tenemos que seguir trabajando ahí. Hasta siempre. Hasta pronto, doctor. Adiós. Bueno, hacemos unos minutitos de paréntesis, después seguimos con el taller. ¿Sí?